Los mayas dominaron a la perfección el arte de la técnica alfarera, siendo capaces de elaborar magníficas cerámicas policromas, que además de su alto valor estético constituyen una fuente indispensable para el conocimiento de muchos aspectos de su pasado histórico y del complejo mundo de sus creencias mítico-religiosas. Los mayas no conocieron los metales, sin embargo dominaron el trabajo en piedra. Con obsidiana, pedernal y otras piedras de gran dureza como el basalto o la andesita, fabricaron instrumentos para moldear la piedra. Gracias al adecuado manejo de estas herramientas hechas de piedras de gran dureza, los mayas extrajeron pesadas piedras para construcción de enormes pirámides, de templos o de campos de pelotas, y un exquisito arte lapidario que es admirado por su delicadeza y refinamiento. En piedra también tallaron las famosas estelas, que son monolitos pétreos con imágenes de los gobernantes, acompañadas de inscripciones jeroglíficas que informan sobre el nombre, títulos y hazañas de estos personajes. El arte empleado por los arquitectos mayas refleja el carácter divino y sagrado en las fachadas de los edificios ceremoniales o gubernamentales. Serpientes emplumadas, estelas por todo lugar, remembranzas de eclipses en formidables bajorrelieves y profecías contadas en complicados jeroglíficos que conectaban los conocimientos sobre el paso del tiempo en el calendario, los fenómenos astronómicos y predicciones de eventos catastróficos provocados por la conjunción de fuerzas celestes o sequías cíclicas, que muchas veces coincidían con la conciencia que tenían sobre la presión o escasez que generaba su mismo desarrollo poblacional. Se muestra a cada paso enmarcados en un manejo religioso para quizás de alguna manera pudiesen controlar o dirigir al campesinado. Las grandes ciudades de la civilización maya contaban con templos piramidales, palacios, campos para el juego de la pelota, patios y plazas. Algunas ciudades también poseían sistemas hidráulicos o extensas murallas defensivas. La parte exterior de la mayoría de los edificios estaba pintada ya sea en uno o varios colores o con imágenes. Muchos edificios estaban adornados con esculturas o relieves de estuco pintado. Se ubica en el estado mexicano de Chiapas. Comenzó a desarrollarse en el siglo IV después de Cristo y a principios del siglo IX. Fue abandonada misteriosamente. Alcanzó su auge a finales del periodo maya clásico, desde el año 650 hasta el 750 después de Cristo. Dentro de las edificaciones que se destacan se encuentran el palacio y el templo de las inscripciones, pirámide de 9 plantas en cuyos muros interiores se encuentran 620 jeroglíficos esculpidos en bajo relieve en piedra caliza. Esta ciudad-estado se localiza en la península de Yucatán, en México. Es reconocida porque en ella se localizan las construcciones llamadas la Casa del Gobernador, la Casa de las Monjas y la Casa del Mago, con sus impresionantes escalones. Se encuentra en plena selva del Petén, en Guatemala. En su periodo de mayor esplendor, entre los años 250 después de Cristo al 900 después de Cristo, alcanzó una extensión de 125 kilómetros cuadrados, con alrededor de 40.000 habitantes. Allí se construyeron los templos pirámide de hasta 20 pisos de altura, la más alta construcción en América precolombina. Se sitúa en el territorio hondureño. Se le considera una de las joyas de la cultura maya. Destacan las famosas estelas, grandes bloques de piedra caliza de la Gran Plaza y la escalinata de los jeroglíficos. Los mayas creían que el tiempo evolucionaba siguiendo unos ciclos recurrentes, con fechas propicias y días nefastos. Sobre la tierra se extendían las capas del cielo. Una gigantesca ceiba sagrada conectaba la tierra con los reinos de los dioses. Debajo de la tierra se hallaban los infiernos, en los que el sol se ponía y viajaba a través de la noche, para salir de nuevo triunfante al amanecer. Los difuntos importantes también emprendían este siniestro viaje, antes de unirse a sus celestiales antepasados. Las montañas eran sagradas y las cuevas una entrada a los infiernos.
La arquitectura tenía un significado simbólico relacionado con la religión. Los primeros intermediarios entre los seres humanos y el reino sobrenatural eran los chamanes. Los mayas tenían una visión altamente estructurada del cosmos. Distinguieron 13 niveles en el cielo y 9 niveles en el inframundo. El mundo de los mortales ocupaba una posición entre el cielo y el inframundo. Cada nivel contaba con 4 puntos cardinales, que se asociaban con un color diferente. El norte era blanco, el este era rojo, el sur era amarillo y el oeste era negro. Los mayas edificaban pirámides que se representaban como montañas. Las puertas de los templos eran similares a las bocas de las cuevas. De los templos se alzaban árboles como la ceiba. Una ciudad con muchos templos era un bosque sagrado. Las familias mayas enterraban sus muertos debajo de los pisos de sus casas, junto con las ofrendas apropiadas para la posición social de la familia. Allí los difuntos podían actuar como antepasados protectores. Como los linajes mayas eran patrilineales, a menudo se destacó la adoración de un prominente ancestro masculino con un santuario en el hogar. Los sacerdotes realizaron ceremonias públicas que incluyeron banquetes, derramamientos de sangre, la quema de incienso, música, danza ritual y en ciertas ocasiones sacrificios humanos. Kukulcán es el dios más famoso del panteón maya, el cual ha sido embajador de la grandiosa cultura maya alrededor del mundo debido al castillo de Kukulcán en Chichén Itzá, conocido con el nombre de Gucumatz para la designación quiché y para los yucatecos como Kukulcán, y el nombre más famoso en lengua náhuatl, conocido como Quetzalcóatl, serpiente emplumada, que se veneraba ya en el siglo I a.C. en la gran ciudad de Teotihuacán. Es identificado como una de las 13 deidades que dieron forma al mundo y crearon los seres humanos. Desde Kukulcán los humanos aprendieron las reglas de la ley, la agricultura, la alfabetización, las artes, la medicina, la arquitectura, la construcción, la caza, la pesca y todos los demás aspectos de la civilización. Hunapku, también conocido como el dios del maíz, murió pero fue regenerado por sus hijos y regresa a la vida como el maíz, por lo que se lo identifica como una figura divina agonizante. Chak. Esta deidad es una de las más populares y alabadas del panteón de los mayas, en vista de que se le atribuyen dones para proporcionar cosechas abundantes. En la península de Yucatán, una zona azotada por las sequías, es donde más se le veneraba a este dios. Era conocido como el señor de las lluvias y los vientos, y mantenía importantes fuentes de agua como los cenotes, pozos, arroyos y manantiales. Era muy popular y frecuentemente se ofrecían oraciones y sacrificios para cortejar su favor. Itzamna representa los orígenes de la ciencia y el conocimiento, soberano del cielo, amo del día y de la noche. Este dios se encarga de mantener un equilibrio entre la vida y la muerte y promueve el caos para que puedan existir nuevas creaciones. Él creó y ordenó el calendario e instruyó a los humanos sobre el cultivo apropiado del maíz y el cacao. Él es un creador y sanador que puede resucitar a los muertos. Kinich Ahau, el dios del sol de la cultura maya, es a menudo representado por un jaguar, águila o venado, animales que representaban el poder. Se dice que era generador de luz, del tiempo, el calor y de los 4 rumbos que tenía el universo en su vasta extensión. Ixchel. Esta deidad es la esposa del dios de la sabiduría Itzamna y se le asocia a múltiples acciones además del amor. Los trabajos manuales, la vegetación, la fertilidad y la medicina son algunas de las cosas con las que se asocia dentro de la cultura maya. La isla que Cortés llamó Isla Mujeres fue designada por el número de estatuas de diosas encontradas allí, Ixchel entre ellas. Todavía hoy se pueden ver santuarios de ella en todo Yucatán. Pahuactún. La mitología maya ilustra a esta deidad de 2 maneras diferentes. En una de las versiones se ve como un solo hombre anciano y desdentado con caparazón de tortuga,
mientras que en otras lo colocan como 4 hombres que se encargan de sostener las 4 esquinas del universo. Dentro de la cultura maya, el caparazón de la tortuga es símbolo de fuerza y protección, ya que fue en uno de ellos donde el sol y la luna se escondieron durante la destrucción del mundo. Todos los escribas le rezaron a este dios. Yumcax. Se trata de otra de las deidades más alabadas de los mayas, a causa de que se le atribuyen habilidades de favorecer a los cazadores en cuanto a su suerte, y de ser responsable por las buenas cosechas de los sembradores. En el centro de su creación colocó 3 piedras para indicar su comienzo, así como un enorme árbol que representa los 4 vientos de la vida y que era el puente entre el cielo, la tierra e inframundo, la ceiba. Ekchuac. La dualidad de los dioses mayas, mientras por un lado era el dios de los mercaderes y patrono del cacao, por el otro era el dios de la guerra, el caos y la destrucción. Su parte benevolente era representado por un hombre con un gran bastón que a su vez era una lanza, y cargando en la espada mercaderías varias. Su parte guerrera siempre aparecía luchando y derrotando enemigos, o por el contrario siendo derrotado por otros dioses guerreros. Kawil. El fuego tenía un papel trascendental dentro de la mitología de los mayas. Los habitantes de esta civilización pensaban que aquel que dominaba el poder del fuego era capaz de controlar su violencia interior. Los rituales a este dios continúan en la actualidad, a base de fogatas en las que los participantes, después de haber interactuado con el fuego, de estas salen renovados. Se lo ilustra como una figura ambigua de boca de serpiente y nariz larga. Yumquimil. Es el dios de la muerte del panteón maya y fue también llamado el flatulento Quisin, el señor de la muerte Yumquimil, y era el soberano del más bajo de los 9 mundos subterráneos de los mayas. Sus representaciones en el mundo eran los búhos, los perros y los murciélagos, animales considerados de mal agüero por los mayas. Soberano del inframundo y del infierno maya, esta deidad malévola sirvió como fuente de inspiración para las ilustraciones que se dan actualmente a la muerte en muchas de sus versiones, sobre todo la que representa como un esqueleto. Según la mitología maya, merodeaba las casas de los enfermos para cazar nuevas víctimas y llevárselas al infierno. Huracán. Es representado como un ser con cola de serpiente y también de aspecto reptiloide. Porta un objeto humeante, posiblemente una antorcha, y una gran corona. Con su única pierna recorría distancias enormes en poco tiempo. De su nombre proviene la palabra huracán, que designa el fenómeno meteorológico. La sangre se consideraba un potente alimento para las deidades mayas, y el sacrificio de un ser vivo era visto como una poderosa ofrenda de sangre. Por lo general, solo se sacrificaban prisioneros de guerra de alto rango. Los cautivos de rangos menores fueron utilizados como mano de obra. Los rituales importantes como la dedicación de grandes proyectos de construcción o la entronización de un nuevo gobernante requerían una ofrenda humana. El sacrificio de un rey enemigo era la ofrenda más preciada, y tal sacrificio suponía que la muerte del gobernante cautivo se hiciera con una recreación ritual de la decapitación del dios del maíz por los dioses de la muerte. Durante el periodo posclásico, la extracción del corazón era la ejecución más común del sacrificio humano, una influencia de la práctica de los aztecas en el Valle de México, por lo que este ritual se llevó a cabo en la plaza de un templo o en la cima de una pirámide. La interpretación maya de las deidades estaba intrínsecamente ligada al calendario, la astronomía y su cosmovisión. El juego de pelota, además de ser una actividad deportiva, tenía una connotación religiosa que escenifica contextos rituales y en donde se llegaban a ver prácticas de sacrificios. Es posible que esta práctica también existían las apuestas y se resolvieran conflictos. Al igual que las otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base 20.
Emplearon el sistema vigesimal, cuya representación numérica se hacía por el punto, equivalente a la unidad, y la barra o raya, que correspondía a 5. En este campo su mayor aporte es el descubrimiento del cero, que lo representaban en forma de caracol marino. Esto puede haber sido la aparición más temprana conocida del concepto del cero, explícito en el mundo, aunque es posible que haya sido precedido por el sistema babilónico. Sin complejos ni altos conocimientos matemáticos, hay que destacar que efectuaron extraordinarios cálculos astronómicos y calendáricos. Desarrollaron el calendario a un alto nivel de sofisticación y lograron registrar con gran precisión los ciclos lunares y solares, los eclipses y los movimientos de los planetas. En algunos casos, los cálculos de los mayas eran más precisos que los cálculos equivalentes en el Viejo Mundo. El horóscopo en la astrología maya se centra en el concepto de predecir el futuro multidimensional, usando las constelaciones de la galaxia. Usaron en todo caso 13 nombres de animales para representar las constelaciones que se encargaban de dar características, presentando grandes similitudes con el horóscopo chino. Los mayas hicieron observaciones meticulosas desde los cuerpos celestes, registrando pacientemente datos astronómicos sobre los movimientos del Sol, la Luna, Venus y las estrellas. El propósito de la astronomía maya no era el estudio del universo, por razones científicas, ni la medición de las estaciones para calcular la siembra de cultivos. Fue más bien utilizado por el sacerdocio para comprender los ciclos de tiempo pasados y proyectarlos hacia el futuro para poder hacer profecías. Fue el sistema de escritura más desarrollado y sofisticado de la docena o más de sistemas que surgieron en Mesoamérica. La escritura maya era jeroglífica, es decir, que las palabras son representadas por signos y figuras. Los caracteres eran esculpidos en estelas, columnas de piedra. Entre los sistemas de escritura del Nuevo Mundo precolombino, la escritura maya es el sistema más cercano al lenguaje hablado. La escritura maya alcanzó su apogeo durante el periodo clásico y estaba en uso hasta la llegada de los europeos. Este libro fue descubierto y traducido por un fraile dominico español en el siglo XVII. Gracias a este texto sabemos cómo era la cosmogonía maya, cómo para ellos la tierra fue creada por los dioses, los que le suministraron la luz y la vida, tras terribles luchas entre las divinidades del bien y el mal, y cómo se creó el hombre a partir del maíz para que fuera el guardián del universo. Todos los aspectos de la naturaleza, como el sol o el viento, y de la vida de los hombres desde su nacimiento hasta la muerte, estaban regulados por distintas divinidades a las que se les rendía diversos tipos de sacrificios, teniendo especial importancia en los ritos funerarios, y que se comparten varias similitudes con los realizados por los antiguos egipcios. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.